Hey, welcome to Sports Back Carnival Edition. Today we came to this party to meet Andrea Verbel. She's the Sirena de Cumbia 2017. She was selected just a couple days ago and she was representing Barranquilla, which is a great accomplishment for the city because we're gonna be representing the whole department in a national Cumbia competition. Let's join the party! Bueno, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido estos 3 primeros días como Sirena de la Cumbia? Bueno, un poquito agotadores, pero la verdad estoy muy contenta, todavía no puedo creer que haya ganado el Sirenato de la Cumbia, estoy muy emocionada. ¿Cómo te ha afectado ganarlo? ¿Cómo ha cambiado tu día a día? Bueno, para empezar, todas las personas felicitándome, todo el mundo hablándome, llamándome, invitándome a diferentes eventos, sobre todo porque ahora se viene la época de carnavales, entonces he andado bastante ocupada. Y bueno, tú un poquito ya conoces cómo es Barranquilla Live, cuál es el público. Sí. Contémosle a la gente qué es el Sirenato de la Cumbia y por qué tú entraste en todo este mundo de la cumbia. Bueno, el Sirenato de la Cumbia es un concurso donde una representante de cada municipio del departamento del Atlántico realiza diferentes pruebas, entre ellas traje de baño, una entrevista con el jurado, una prueba de talento privada donde bailas cumbia, haces un recorrido que se llama la Gran Parada del Sirenato que se realiza en Puerto Colombia y al final la presentación, el día de la coronación, una presentación final de alrededor de 2 minutos de cumbia frente a un jurado calificador que al final determinará quién va a ser la Sirena de la Cumbia, que es la representante, la portadora de la cumbia en todo el departamento del Atlántico. Andrea, contémosle a la gente cómo es bailar con una vela prendida, el esperma, ¿cómo es? Bueno, al comienzo lo que duele más siempre es el primer quemón, la primera vez que cae, que tú sientes y ya empezó a caer. Ya después como que te vas acostumbrando, pero entonces la primera vez es la más fácil porque la vela apenas está comenzando a botar. Si tú apagas la vela y después la vuelves a prender, la siguiente vez como ya la vela se ha derretido y está a un lado, entonces todo eso que se derritió, que no ha terminado de caer, apenas la prendes se empieza a caer y quema muchísimo más. A mí me pasó en el recorrido que la primera vez que la prendí, pues me llené todo esto, pero normal, ya uno sabe gajes del oficio. Pero la segunda vez que la prendí, se me metía hasta entre las uñas y yo iba con ese quemón ahí. Mi pareja me decía, me dijo un momento, cuando ya te esté quemando demasiado me la devuelves. Y me dijo, bueno, me la devuelves cuando quieras. Yo le dije, bueno, dale. Bueno, ten ya, se la devolví enseguida. Sí. ¿Y cómo fue, cómo entraste tú al mundo de la cumbia? ¿Desde niña te ha gustado? Sí, a mí me preguntan siempre que quién de mi familia baila y yo les digo que nadie baila porque de hecho nadie de mi familia baila. Y la conexión que siempre encuentro es que mi papá fue pianista del Checo durante muchísimos años, entonces mi hermana y yo siempre como que nos criamos con esa música muy cerca y siempre tenía, digamos, la cumbia, la música del carnaval ahí pegada. Siempre me encantó el carnaval, la cultura desde pequeña. Cuando tenía como 8 años entré a la cumbiamba del Centro Italiano de Barranquilla porque un amigo estaba ahí y me dijo, entra. Y empezamos a participar mi hermana y yo, luego mi hermana se salió y a mí, yo dije, no, yo voy sola. Quedé participando todos los años, duré como 10 años saliendo de ahí. Y fui capitana del Centro Italiano en 2012. Entonces eso me dio como la oportunidad ya de atreverme a hacer algo más, de pronto ya no estar en la mitad de la cumbiamba, sino adelante, tomándome fotos con la gente, viéndome con un vestido más aparatoso. Bueno, Andrea, ¿y el vestido? ¿Pesa, no pesa la movida? Sí pesa, sobre todo el de fantasía, pesa muchísimo. De hecho ya uno como que le coge la costumbre y se le olvida, pero nunca falta el que está al lado y lo carga y te dice, oye, esto sí pesa, y uno se acuerda, ¿verdad? Eso pesa muchísimo. El día siguiente, después de todo el reinado, yo me levanté y estiré los brazos. La tarde sí yo, me duele aquí, ¿qué pasa? Y después me acordé y yo, claro, andar con los brazos arriba, con la falda, siempre hace uno el esfuerzo. Bueno, estamos en época de carnavales, van a escuchar música de carnaval por todas partes, pero sobre todo van a escuchar cumbia. La cumbia nunca falta, la cumbia nunca se pierde, la cumbia nunca muere. Entonces quiero invitar no solamente a las personas que vienen de afuera, sino a las que están aquí
esa tradición, que la rescatemos porque está muy perdida. El carnaval se está llenando de otros géneros musicales que de verdad no hacen parte de nuestra tradición ancestral. Entonces que rescatemos a la cumbia y a las otras danzas, que además de rescatarlas, luchemos por mantenerlas y por proyectarlas para que cada vez se proliferen más, porque la cumbia es una de las representaciones más grandes que tiene Colombia en el marco internacional. Bueno, Andrea, ¿y cómo me calificas de parejo de cumbia? Bueno, ahorita estuvimos bailando un poquito. Un poquito. Sí. O sea, no soy sireno, no soy nivel sireno. Del 1 al 10 como un 7. Yo creo que esta entrevista no sale. Muchas gracias, Andrea.